Welcome, everyone. Bienvenidos a todos. Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos a la primera de la serie de reuniones cada mes en el otoño. Estamos muy emocionadas para empezar la sesión. Antes de empezar, vamos a tener algunas noticias logísticas. Entonces, la nueva serie se llama Another World is Possible, Feminist Answers to Big Questions. Esperamos que esta serie nos dará esperanza y apoyar nuestra convicción hacia la acción colectiva y el cambio de sistemas. Vamos a empezar la discusión desafiando el sistema macroeconómico y vamos a hablar más sobre los desafíos medioambientales, el militarismo, etcétera. Y vamos a terminar el año con una reunión sobre cómo podemos asegurar o cómo podemos movilizarlos para lograr estos cambios sistemáticos. Entonces, antes de empezar, quiero ir a la próxima diapositiva. Yo quiero recordarles de algunas cosas sobre la accesibilidad. Y luego la moderator va a presentar la reunión y las personas participando. Y luego vamos a desenredar algunas de los temas antes de una discusión colectiva al final. También estamos en solidaridad con todas las feministas que no podían estar aquí hoy y todas las feministas resistiendo todas las formas de opresión a través del mundo. Tenemos interpretación en español y en francés. Sí, podemos ir a la próxima diapositiva. Por favor, seleccione el lenguaje en el cual quiere escuchar la reunión utilizando el icono de un globo a la parte inferior de la pantalla. Y los intérpretes son increíbles. Siempre es muy más fácil para ellas si hablamos lentamente pensando en la interpretación. Entonces, muchas gracias de antemano. Voy a ser la coordinadora de accesibilidad y seguridad y Andrea, pueden escribirnos en el chat si tienen dudas sobre accesibilidad o segura. Y bueno, esta reunión es abierta solamente a miembros del grupo mayor de mujeres, pero vamos a grabar la reunión y compartirla en nuestros canales de YouTube. Pero la conversación al final no la vamos a grabar, entonces será un espacio más abierto para conversar estos temas. También vamos a publicar un artículo eh, sobre la serie. Si quiere usted contribuir a este artículo, favor de mandarnos un correo electrónico y vamos a incluirle en las preparaciones. Bueno, como siempre, es un lugar seguro, entonces discriminación, negación de identidades y otros tipos de discriminaciones contra las personas hablando en estas reuniones, no lo vamos a tolerar. Si algo así pasa, la persona va a ser expulsado de la plataforma después de un aviso. Bueno, sin esperar más, yo quiero pasar el micrófono a la coordinadora de organización en Asia, Thank you, April. Shanaz. Can everyone hear me clearly? Muchas gracias, Shenaz. Good ¿Ustedes me pueden afternoon, escuchar bien? everyone. Bueno, It's buenas 10:30 p.m. in Manila, noches. but I am Son las 10:30 en Manila, very pero excited estoy to share aquí with you muy my emocionada very para exciting first estar con session of ustedes Limiting en Beliefs. esta primera sesión de la As serie Shanaz has de mentioned, this reuniones is mensuales. the first installment of Y our como monthly mencionó group Shenaz, meeting series. es la primera de las For the 12th reuniones month until December, del grupo mayor de mujeres. deep diving on Vamos a macroeconomic issues as well as
estar explorando profundamente sistemas macroeconómicos. Yo soy April Portería de APWLD. Es una organización de organizaciones feministas y somos coordinadores de organización en este grupo. Entonces vamos a hablar sobre la transformación del sistema económico. Sabemos que estamos muy lejos de lograr la agenda de 2030 y es perturbante. Yo recuerdo en los informes ESCA, están diciendo que es solo posible lograr eso en 2065. Pero hoy estamos profundizando nuestro conocimiento de las barreras y los obstáculos entre nosotros y la justicia del género. Estamos invitando a dos activistas feministas de distintas regiones para compartir sus perspectivas sobre temas de justicia económica. Bhumika Muchala está aquí para hablar sobre las reparaciones y justicia. Y también Emilia Reyes compartiendo sobre campañas de equidad. Vamos a estar respondiendo estas grandes preguntas y ustedes dos van a tener 20 minutos cada una. Pero hemos invitado a los colegas de la Alianza de Justicia de Impuestos, pero no pudieron sintonizarse hoy. Pero su trabajo con los impuestos y con una perspectiva feminista es muy importante. Bueno, ustedes pueden utilizar el chat para preguntar cosas o pueden esperar hasta el final de la presentación. Bueno, la primera pregunta, y es muy importante actualmente porque estamos hablando sobre la recuperación de COVID-19 y muchos de los estados están en una crisis de deudas. Entonces queremos preguntar a Bhumika. We know that any effort to transform the Sabemos que dominant cualquier esfuerzo para transformar los sistemas globales económicos tendrán que incluir una perspectiva de descolonización. Pero con respecto a la justicia de deudas y reparaciones, ¿por qué son tan importantes para transformar nuestras economías locales? Sí, ya, Bhumika, puedes seguir y si tiene una presentación para compartir, puede. Hola, espero que puedan escucharme y verme. Hola, es fantástico ser parte de la primera reunión de esta serie de reuniones mensuales de este grupo. Es una idea increíble y la apoyo 100%. Y el hecho de que se va a publicar en el canal y la accesibilidad y también me estoy dando cuenta um, de todo el pensamiento que se puso y cuánto les importaba la seguridad y la accesibilidad. Estoy muy feliz de poder estar aquí. Hemos participado en este grupo por muchos años. Rio Plus 20, empezando, y también esas negociaciones sobre propósitos sostenibles de desarrollo, conferencias en las Naciones Unidas sobre finanzas, el desarrollo, varias reuniones con, por ejemplo, la conferencia LDC. Entonces yo estoy aquí ahora, he hablado, he compartido, he trabajado, he investigado, he escrito diferentes articulaciones de transformaciones globales y justicia económica, especialmente desde el 2020, en solidaridad y en colaboración con
mi aliada de mucho tiempo, Emilia Reyes, hemos pensado mucho en un concepto de un Green New Deal descolonial y feminista. Y hay una conversación sobre las reparaciones que está creciendo y qué significa reparaciones en el contexto del patriarcado neoliberal y la economía global. ¿Cómo serán reparaciones económicas en este momento en el presente? Entonces yo quería empezar con la idea de reparaciones descoloniales y holísticas. Entonces, estructurales, sistémicos, epistémicos, pensando en la manera en la cual diseminamos el conocimiento, qué se elige como conocimiento, cuáles son los sistemas de económica que nos están enseñando y cómo da forma a la realidad donde estamos ahora. Entonces, la idea de las reparaciones, hay que politizar la economía global y tenemos que desenredar no solo las políticas y la información, sino también las lógicas, las narrativas, y los mecanismos. Y esto ocurre en lo institucional, la creación de Bretton Woods, el Banco Mundial y lo psicológico, las amenazas, los riesgos, cómo se los presentan en la economía. Entonces, eso nos ayuda a entender las creencias profundas que facilitan el poder colonial y capitalista, no solo en este momento actual y no solo en los últimos 40 años de neoliberalismo, sino en los últimos siglos. No es solo de regresar en la historia, sino también viendo el continuum del imperialismo, la coherencia de esta lógica extractivista desde el pasado hasta el presente para dar una estrategia para seguir adelante desconstruyendo la narrativa. Entonces, si reconocemos las manifestaciones racializadas, que se enfocan en género y tienen mecanismos de disciplina, la vigilancia que están vigilando a los países en desarrollo, podemos ver la lógica, el patrón detrás de la financialización y cómo se obliga a la gente a seguirlo. Entonces, no solo llega del capitalismo, em, pero hace 500 años del imperialismo económico son siglos de extracción de recursos a través de las colonias y eso ah, muchísimo antes que el capitalismo. Entonces ahí entendemos como la riqueza de las naciones o las inigualdades globales, entendido por la historia de una historia. Entonces un ejemplo que quiero dar es que un economista, la India calculó que el imperio británico había utilizado 25 libras de 1975 a 1938. Eso es un periodo de menos de 200 años. Entonces, de perspectiva, 45 trillones ahora es 20 veces el GDP del Reino Unido. Esto no es un desastre histórico acerca del dinero, la cantidad de dinero que fue utilizada, pero acerca de esa transferencia de riqueza, lo que creó estas colonias de América del Norte, Sudáfrica, Australia. Esta es la transferencia de riqueza que cambió la transferencia, las subvenciones, los recursos que tuvo Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la base de la transferencia de riqueza que después permitió lo que se llama y mantener el poder económico. Eso fue ahora. Entonces,
investigación del 2018, había un intercambio en 1960, hace poquito. Estamos hablando de 62 trillones. Y si hablamos de estos últimos grupos en el sur, y sabemos acerca de estos flujos, el Reino Unido es uno de los lugares centrales para la incidencia de la participación. Y sabemos que el texto, estamos hablando de cerca de 7.8 trillones en el periodo del 2004 al 2013, especialmente en África. Uno de los puntos claves aquí es con respecto a las reparaciones. Lo que queremos decir es que en el siglo XX, los últimos 100 años, tal vez han desmantelado técnicamente los colonialismos, las instituciones, pero en su lógica, distintas relaciones de poder no solo prevalecieron, pero se reproducen y se expanden de en una estructura en las instituciones y también el sistema de austeridad. Entonces, activistas de reparaciones y el movimiento nos recuerdan que esta amnesia colonial es una amnesia que no se habla en el desarrollo internacional y tampoco en las políticas de las Naciones Unidas, las negociaciones. No es algo que nos estamos olvidando. El pasado colonial, es algo a propósito, desasociando el pasado del presente entre el prestador y el que presta, y el que es prestado. Entonces, no solo el norte global, y también el estatus de un donante en vez de reparaciones. Entonces, también con respecto a la imagen del norte con la culpabilidad, hace que esto sea intacto. Ese es el punto clave que estamos viendo, las duraciones a largo plazo, para poder cambiar el marco en el cual estamos operando. Entonces, ahora realmente quiero hacer hincapié en la deuda colonial y la justicia de deuda como una de las cosas claves en la justicia económica feminista. Está entrelazado con el movimiento de reparaciones y la justicia de la deuda y las reparaciones están juntos. Entonces sabemos hoy que tenemos una crisis histórica, más de 60 naciones en el sur están moviendo sus recursos, ya están bajo mucha presión, tienes unos intereses muy altos, hay inflación con respecto a la comida y la gasolina, por todas las distintas cosas que están sucediendo, y también las reservas, el dólar más alto, hay unos costos más altos, pagar la deuda es cada vez más caro cuando la moneda doméstica baja de precio, lo cual sucede cada vez que el dólar es más fuerte, porque la mayor parte del mundo está bajo la hegemonía de el dólar de Estados Unidos, el imperialismo. Entonces cuando sube, baja el dólar, impacta el intercambio, el monto de intercambio de todos los países en vías de desarrollo. Entonces vemos la conexión entre el imperialismo, en el cual el impacto desigual, en la cual la manera del sur está siendo afectada de distintas maneras, dependiendo de lo que está sucediendo en el norte. Ahora, lo que está sucediendo en la reserva, la manera que está subiendo el interés, la tasa de interés, están respondiendo a la inflación en América del Norte, están respondiendo a la inflación en Europa. Una gran parte de esa inflación es el de estímulo fiscal en esos países. Entonces, si sus propios estímulos fiscales están respondiendo. Obviamente la guerra en Ucrania es algo importante, pero no nos olvidemos, cuando se ponen trillones de dólares, trillones de euros en un estímulo fiscal, va a impactar la inflación también. Entonces, vemos acá como el mundo en desarrollo sin agencia tiene 50 años con deuda. El 60% de distintos países están en estrés de tener deuda. Muchos de ellos están en default y van a estar en default.
escuchamos todo el momento. Instituciones, por ejemplo, el Banco Mundial, están diciendo durante muchos meses que tal vez van a estar en incumplimiento. Hay una cascada de países en incumplimiento. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El D20 es el organismo apuntado, han sido totalmente ineptos. Han creado una iniciativa que se suponía que iban a suspender la deuda, pero los creditores privados no participaron. Entonces, esto era pasando la culpa de una deuda que había sido suspendida por los creadores bilaterales, yendo a los creditadores más ricos del mundo. Entonces, los creditores privados no estaban participando en el marco. Ahora el único tipo de mecanismo para reestructurar la deuda y el principio lo llaman comparabilidad de tratamiento en todos los elementos, multilateral, bilateral, privado, se juntan y están de acuerdo al mismo tipo de reestructura del sector privado y no está de acuerdo con la comparabilidad de tratamiento. Entonces, estos países no quieren reestructurar su deuda porque le manda un mensaje negativo a los creditors. Tenemos distintos países que necesitan más de 18 mensajes para reestructurar su deuda. Muchos de estos tienen BlackRock. Las feministas han estado prestando atención a BlackRock. Es una de las compañías de manejo de bienes que tienen tanto de la deuda privada de los países en vías de desarrollo. La deuda privada ha subido en los últimos 20 años, pero especialmente desde la crisis financiera global de 2007-2008. Un motivo por el cual esta deuda ha crecido y ha cambiado el panorama de deuda de multilateral a bilateral a creditores privados es porque los países ricos han hecho estas cosas después de la crisis financiera. Tenemos liquidación de trillones yendo al mercado, la tasa de interés de los países ricos es muy baja, la tasa de interés de los países en vías de desarrollo es muy alto. Eso es una de las cosas que hacen para poder cumplir con las prioridades y el interés de acreedores. Las tasas altas, los déficits bajos, inflación baja, creando un medio ambiente permisivo que quieren los acreedores para invertir. Esto parece ser la manera en la cual el imperialismo global funciona hoy. La mayor parte de los países en desarrollo mantienen un medio ambiente permisivo para invertir y préstamos de los mercados financieros que favorecen sus intereses. Esto es sistemáticamente a la expensa de necesidades sociales, inversiones en los objetivos, en igualdad, transferencias sociales, distintos sistemas. Estas cosas están sucediendo por accidente cuando el medio ambiente está funcionando. Es en la expensa del interés de las personas. Y esto tiene que ver con el tema de acreedores en contra del pueblo. Entonces, Occupy Wall Street, el 99% es algo correcto. Entonces, vemos esto como una respuesta que es totalmente insuficiente a la arquitectura de la deuda. Vemos que el dinero público debería haber ido a los acreedores privados, ellos no están dispuestos a participar. Vemos a distintos países, como por ejemplo Nigeria, Ghana, que tienen un estrés con respecto a la deuda y no toman el riesgo de obtener ese alivio porque no quieren enviar una señal a mercados internacionales, a agencias acreedoras, que tal vez estos países están a punto de pasar a impago. ¿Por qué? Si hacen eso, van a subir sus tasas que ya son altas de interés. O peor, que les corten y que sean cortados los mercados internacionales, sean cortados el acceso al mercado. Entonces, el acceso al mercado es esa narrativa
que está sobre la economía global, la economía inminente, que es como el suicidio. No quieren arriesgar eso. Bajo ninguna circunstancia no quieres arriesgar eso, porque todos los países necesitan tener acceso a créditos. Esto es parte de los mecanismos que existen de crear ese flujo de riqueza del sur al norte, que son sistemáticos, eh, quitar los recursos financieros. En el corazón de todo esto, estamos hablando acerca de qué está siendo movilizado, qué está siendo inspectado desde el sur para asegurar el sobrevivimiento económico. Y en su centro, el repago continuo de deuda. Sri Lanka continuó honrando su deuda, inclusive cuando las reservas de intercambio financieros y las ganancias tienen un punto tan bajo que su habilidad de poder importar comida básica, gasolina básica, tenía mucho riesgo. Inclusive importando la comida básica está siendo amenazado. El país todavía estaba manteniendo que iban a pagar la deuda externa. Entonces debemos parar y debemos ver el mundo como es. Estamos en una economía global en el cual el pagar de vuelta la deuda es más importante que mantener cualquier tipo de vida humana, o sea, acerca del sobrevivir existencialmente. Entonces, cuando hablamos acerca del cambio climático y la financiación de adaptación, cuando este poder estructural ejercitado por acreedores políticos tiene tanta influencia. Sobre la economía nacional y la soberanía del sur global, al final es una cuestión de soberanía económica. ¿Cómo podemos tener confianza en el mercado? ¿Cómo pueden demostrar fundamentales económicas para los mercados financieros? ¿Y qué obliga para esos países? Estamos viendo políticas de austeridad fiscal y tiene que ver con impuestos sobre bienes y servicios que afectan mayormente a mujeres, cortando salarios, especialmente en la educación de salud, y eso impacta mayormente a mujeres y niños, pobreza de tiempo. Eso incrementa cuando no hay servicios públicos para apoyar al labor no pagado de mujeres en la economía de reproducción social y el mantenimiento de la sociedad. Los servicios públicos que el Estado no está proveyendo, los cuerpos de mujeres están pagando esos servicios. Es básicamente una deuda encarnada. Los cuerpos de las mujeres están sosteniendo las economías de la sociedad con su labor no pagado y consistente, no solo en términos de cómo provisionan para otros, sino también el labor espiritual, psicológica, emocional que las mujeres están proveyendo a través de la historia. Y estamos viendo también la privatización afectando mayormente a mujeres. Entonces, cada dolor que se paga pagando deudas a los bancos de desarrollo, etcétera, es un dolor que no se está pagando en la salud pública, la adaptación climática o varios otros servicios públicos. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Yo voy a terminar aquí con algunas soluciones. Muchas de las transformaciones sistémicas está exigiendo cambios estructurales y la sociedad civil ha estado proponiendo estos cambios. Estos cambios estructurales reconoce que la economía global y la crisis económica fueron creados por el colonialismo y la esclavitud, reconociendo que las emisiones creadas después de la revolución de carbón han sido emitidos por el norte mayormente
y está reflexionando un equilibrio de poder que viene del colonialismo y es parte estructural de las instituciones económicas. Entonces estamos considerando cambios estructurales que va a reparar esa historia colonial. ¿Y cómo será este cambio estructural? Por ejemplo, un aspecto clave del cambio estructural es, primero, queremos cambiar la arquitectura internacional de las deudas, no solo en mecanismos de cancelación, sino la creación de soberanía económica por cooperación entre países en el sur y dirigiéndonos lejos de los tipos de intercambio que crea esa vulnerabilidad del sur hacia el norte. Tenemos que desarrollar esa resiliencia desde adentro y tenemos que redirigir los recursos hacia la seguridad de comida, la seguridad social, la creación de industrias locales, industrias que son dirigidas por mujeres y también un mecanismo de deudas. Ustedes tal vez están familiares con el marco teórico para enfrentar a las deudas y la implementación propuesto de cambio de los sistemas de pagar esas deudas. Hemos pedido cancelación de deudas por muchos años sin condiciones inmediatos. Y vemos que eso es una solución óptima para la justicia de deudas, dejando los recursos en los países. Las deudas de 19 de los 20 países más vulnerables al clima son el dueño de esas deudas son creditores públicos y eso hace que sea mucho más fácil perdonar esas deudas. Y tenemos que lograr los compromisos a través de la creación de proveyendo los recursos económicos del norte y evitando esa inclusión del sector privado y su tendencia de proveer préstamos con muchas condiciones. Y tenemos que poder proveer esas fianzas sin la creación de más deudas, sin condiciones que no crean deudas. Necesitamos un cuerpo global en las Naciones Unidas para dirigir la política fiscal lejos de la austeridad y hacia la inversión a largo plazo en los sectores locales y sociales. Es increíblemente clave para una economía basada en los derechos y la justicia económica. Y yo creo que sería una fundación de reparaciones económicas. Claro que hay muchas otras reformas, tratados de inversión, propuestas de regulaciones de capital para crear agencias de crédito que son que el público dirige. Pero los bancos centrales, como ellos, pueden desarrollar regulaciones que limitan la habilidad de creditores privados de poder agresivamente generar deudas. ¿Qué tipo de política podemos implementar? ¿Cuáles tipos de reglas podemos implementar sobre esos creditores privados? ¿Cómo enfrentar ese poder enorme
que tienen ellos y que no quieren participar en la reestructuración de deudas, la arrogancia, esa actitud de bullying que no, básicamente no van a reestructurar las deudas. ¿Cómo podemos enfrentar eso con reglas que realmente van a obligarlos a participar? Am, Cuerpos legales podemos preguntarnos cómo pueden exigir la rendición de cuentas de creditores privados. Eso tiene que ser al centro de los movimientos sociales. Tenemos que estar realmente observando los creditores privados, exponiendo sus actividades y creando claridad en la cuestión de si pueden continuar con su comportamiento violento. Estoy muy interesada en ideas críticas, cómo podemos exigir rendición de cuenta de creditores privados, etcétera. Muchas gracias, Bhumika. Queremos de verdad escuchar estas exigencias. Gracias por destacar que tenemos que estar entendiendo el legado del imperialismo. Lo que me gustó más de lo que dijo es que tenemos que cambiar o desafiar la narrativa de neoliberalismo, colonialismo e imperialismo. Bueno, otra vez, si alguien tiene preguntas o reacciones, yo sé que fue una presentación muy poderosa para empezar. Favor de utilizar el chat y las intérpretes han pedido que los presentadores hablen un poco más lentamente para que puedan interpretar con éxito. Bueno, la pregunta sobre la transformación y la justicia económica, queremos preguntar a Emilia. Recién han propuesto algunas propuestas para recrecer el crecimiento de nuevo. Y ese crecimiento, ese crecimiento que se está proponiendo en el norte, ¿cómo afecta a la justicia económica? Muchas gracias por invitarme a la sesión. Siempre estas reuniones, aquí tenemos conversaciones muy importantes, entonces estoy muy agradecida de poder seguir a Bhumika. Mucho de lo que ha dicho va a ser muy útil para llegar a mi presentación. Entonces yo quiero regresar sobre el borrador que teníamos en este grupo. Y cada vez que vimos la palabra crecimiento en ese borrador, que queríamos borrar esa palabra, crecimiento. Y dijimos, no queremos crecimiento, está causando daño al planeta, queremos desarrollo sostenible o intentamos encontrar otras opciones y teníamos una lista de lo que queríamos y siempre borramos la palabra crecimiento consistentemente. En ningún borrador hecho por este grupo a través de todas las negociaciones, nunca dejamos que nuestras preguntas del sistema, nunca queríamos seguir lo que estaban promoviendo. Siempre hemos tenido una crítica muy fuerte del concepto de crecimiento. Siempre hemos tenido la habilidad de cuestionar producto doméstico como es una medida del Estado, de la nación y su bienestar.
de la gente y cómo es utilizado como medida del bienestar del planeta. Siempre hemos criticado esa y también hay este racismo epistémico donde solamente las tradiciones del norte son reconocidos globalmente, mientras las interpretaciones en el sur de la historia, la creación de conocimiento y las propuestas de transformación han sido empujado al lado. Y esa crítica de crecimiento viene del sur global, de muchas tradiciones en el mundo, en distintas regiones. Am, Ha tenido distintos nombres, distintas características aquí en Latinoamérica, el buen vivir en África, Ubuntu, y cada región y cada subregión ha inventado algunas propuestas, algunas maneras de nombrar qué es lo que, cómo puede la sociedad escapar estos sistemas neoliberales de extracción y opresión, estas maneras de relacionarse entre seres humanos y también con el planeta. Y hay mucho conocimiento que se está presentando a nivel local. Todas estas son propuestas. As always, that especially more in this context of this macro. Quiero recordarles ahora a todos ustedes, especialmente en el contexto de esta conversación macroeconómica de hoy, el tema de la macroeconomía es clave, porque a veces eso interrumpe las posibilidades del espacio local. Entonces, a nivel macro, estamos viéndolo esto a nivel local y micro también, vemos que hay 3 subsidios que suceden en el mundo para poder sostener el tipo de vida y el sistema capitalista económico liberal que tenemos ahora. Primero, sabemos el subsidio que hacen las mujeres a la economía global debido al trabajo del cuidado no pago doméstico. Siempre tengo esto de fondo. Atrás de ese segmento es todo el trabajo que hacen las mujeres. Este segmento es el monto de la economía monetaria. El segundo subsidio es aquel que el sur global está haciendo al norte global. Bhumika habló de una manera muy afinada, mostrando distintas figuras para mostrar el subsidio del norte global que se está llevando a cabo por el sur global. El tercer subsidio es el subsidio de los pueblos indígenas que están haciendo con respecto a la vida en el planeta en estos momentos, siendo el 6% de la población y manteniendo el 80% de la biodiversidad en el mundo. Si no fuese por los pueblos indígenas, si no fuese por los pueblos indígenas, la vida en el planeta hubiera sido borrada y no hubiese una posibilidad de mantenerse todavía. De otra manera, son nuestras sociedades que han estado destruyendo la vida en este planeta de una manera que es obsceno y estamos llegando a pasar, a casi llegar a la extinción. Estos subsidios tienen que ver con lo que mencionó Bhumika, pero también tenemos que pensar una vez más cómo enmarcamos, cómo vamos a lidiar con la amenaza dinámica. Y de hecho, la mayor parte de estos discursos de decrecimiento, ahí es donde voy a intentar hablar ahora, la mayor parte del decrecimiento viene de este punto de entrada de circular local. Especialmente hay algunas propuestas que están existiendo desde hace poco. Primero, quiero decir que este tema de circular local tiene que ver con este discurso del sur global, que tiene que ver con el norte global. No está repetido con esta noción de lo macro, pero es verdad
que en los últimos años el trabajo en la economía ecológica ha estado fortaleciendo este diálogo, que los discursos de decrecimiento se han estado enfocando en la responsabilidad del norte global y que vamos a encontrar muchos pensamientos de tradición, la manera que lo vemos en nuestras tradiciones feministas, el crecimiento con respecto a los círculos de decrecimiento. Entonces, como estaba diciendo, muchos de ellos, la mayor parte de ellos, se enfocan en local, micro. Algunos de ellos pueden llegar a tener unas maneras locales de relacionarse, pero la economía local, los datos que hemos tenido por los últimos científicos, los reportes con respecto a la destrucción ecológica, con respecto a la tradición de decrecimiento, ha sido muy útil para promover soluciones específicas y también una propuesta de esperanza. Entonces, por eso es que equidad es parte de esas pocas voces que están pidiendo el decrecimiento, específicamente para el decrecimiento para las naciones ricas, segundo, para la élite rica en esas naciones ricas, y también a nivel global, tercero, a nivel sectoral, en las en las actividades económicas que son superficiales y están impactando negativamente el impacto del planeta. Estos 3 puntos de entrada son clave. Porque muchas de estas cuestiones que hemos recibido, como por ejemplo, ¿por qué quieres decrecimiento de las economías de Malawi o de los LDS? La mayor parte de nosotros que estamos pidiendo ese decrecimiento con respecto a la economía local, están pidiendo específicamente decrecer los patrones de consumo y producción que está destruyendo la vida de las personas y el planeta. Y con respecto a la concentración de la riqueza, quiero decirles algo. Todos tenemos los datos. El 92% de las emisiones de carbono que están siendo emitidas, que generaron la crisis climática, vienen del norte global. El 92%. Esto está alineado con el debate de la deuda que Bumnica estaba mencionando. Contrario a las dinámicas económicas que estamos imponiendo en los países en vías de desarrollo, sabemos que el Consejo de Planeta es en el norte global. Por eso es que todos los principios del CDBR y también con respecto a las reparaciones y restitución y distintos elementos que tenemos que debatir como feministas, y precisamente esta responsabilidad del norte global destruyendo la vida en el planeta debería estar al frente en cada conversación. Hay otro debate que no es necesariamente siendo reconocido, que es uno de la justicia de recursos. Y quiero decir que le debo esta terminología de justicia de investigación a estas dos personas. Esta discusión tiene que ver con la manera en la cual el norte global continúa extrayendo todo el tiempo, recursos naturales, todo, todas, todos los minerales, toda la producción que viene del sur global para poder apoyar el tipo de vida que tienen en el norte global. Entonces quiero decir que esta agenda de recursos, justicia de recursos es clave, y voy a explicarlo esto en un momento, con un gráfico. Esto es clave. ¿Por qué? Porque la destrucción de la biodiversidad en el mundo está sucediendo por las naciones, las dinámicas predatoriales. Esta destrucción viene precisamente para sostener el estilo de vida del norte global, tiene el 73% de la extracción de recursos en el mundo. Los llamamos utilización de materiales. Entonces, el 73% de la utilización de recursos está llevándose a cabo por el norte global para
apoyar este estilo de vida. Entonces, eso, alineándolo con la cantidad de emisiones de carbono, la cantidad de destrucción de la integridad de la biodiversidad, es debido a ese tipo de vida que es obsceno, es criminal, que están teniendo los países del norte global. Entonces, tenemos muchas cuestiones, las propuestas para poder estar de acuerdo con el paradigma de energía verde, energía limpia, todas esas cosas, porque la energía limpia, verde, primero, si no cambiamos el paradigma de crecimiento, va a continuar promoviendo esta dimensión que nos gusta. De hecho, en otros ensayos científicos han dicho, todos estos escenarios están siendo considerados, jamás cuestionaron que el norte global va a continuar explotando, extrayendo valores, riquezas y recursos del sur global. Ellos mantienen el porcentaje de crecimiento del norte global en todos estos escenarios. Eso significa que ni una vez va a haber una consideración de cambiar un cambio, obtener un cambio sistemático. Por ende, es algo muy problemático. Inclusive los paradigmas de los escenarios, de los reportes de la ABC, continúan manteniendo esta lógica colonial en el cual el sur global y la vida en el planeta están ahí para apoyar la concentración obscena de riqueza en el norte, en los países del norte global. Entonces, estas medidas obviamente vienen de una manera desagregada hacia el norte y el sur, por eso es que estamos pidiendo decrecimiento en los países del norte global, en los países más ricos, y obviamente internamente vemos que hay una diferencia entre desigualdades en el norte global. Por eso es que queremos ser muy afinados para pedir el decrecimiento para los ricos, para las personas con riquezas. Teníamos la financiación del público y de vuelta, de una manera más desagregada, estamos intentando enfocarnos en cuáles son los sectores que tienen que llevar a cabo el decrecimiento. Así no estamos diciendo todo tiene que ser reducido como una noción de la austeridad que Bhumika explicó muy bien. Es lo contrario, es achicarnos en todos los espacios en los cuales la concentración de riqueza y los recursos, los lujos que están impactando de una manera negativa al pueblo, al planeta, a las personas, están siendo reducidas para poder promover servicios públicos y todas las propuestas de políticas que están siendo utilizadas para el bienestar colectivo. Quiero decir que una definición de crecimiento que utiliza una persona en su libro, pero que viene de distintos colegas, es una reducción planificada de recursos, energía. Escuchamos los dos componentes. La utilización de investigación para poder obtener de vuelta la economía en balance en el mundo de una manera con equidad. Esa es la definición que dijimos, menos es más. Pero quiero explicar rápidamente por qué necesitamos tener un entendimiento más amplio de nuestras demandas con respecto a la agenda económica y el medio ambiente. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, podemos verla. Bien, quiero decir que este gráfico viene del Stockholm Resilience Institute, Instituto de Resiliencia de Estocolmo. Y esto es algo que como feministas tenemos un mandato de saber esto. Están hablando de 9 límites planetarios. Y están diciendo, como todos estos distintos puntos de entrada de analizar el medio ambiente, han encontrado que hay 9 pilares claves, 9 estructuras que están interconectadas. Pero que hay 2, pero son clave para obtener los otros. Uno es el cambio climático
y la otra es la integridad o la integridad de la biodiversidad. Lo que están diciendo es que el planeta tiene estos límites. Si vamos más allá de esto, tiene esta manera de encontrar este balance y de poder reintegrarse una vez más, recuperarse de los daños que se le han llevado a cabo. Entonces, este espacio operativo seguro es el área verde del gráfico. Lo podemos ver aquí, lo he encontrado, que está ahí uno amarillo. Después de lo verde, estos son los riesgos. Esto significa que podemos ir a esta área verde, explotar la naturaleza. Estamos en esta área amarilla, que no hay incertidumbre, que es lo que vamos a tener. Y yendo más allá de lo amarillo, estamos yendo a la zona roja, lo cual estamos rompiendo los límites de los planetas. Podemos ver aquí los límites, la biointegridad de la biosfera, el cambio sistemático de la Tierra, entidades novales, biogeoquímicos, acidificación del océano, temas atmosféricos, de la estratosfera. Podemos ver aquí que estamos todos en rojos específicamente. Deberíamos estar preocupados con respecto al cambio climático y la integridad, porque esos dos estaban yendo más allá del riesgo. Ambos dos estaban utilizando los otros límites, los otros 9 límites, en una zona que va más allá del espacio seguro operativo y también el riesgo y la probabilidad más allá yendo de los límites planetarios. Con respecto al cambio climático, estamos ahí en tema amarillo, estamos yendo casi, sabíamos, es el límite, el 1.5 para el cambio climático. Estamos teniendo un riesgo más alto de romper ese límite. De hecho, Tiene el lenguaje muy difícil, donde los científicos dicen que tenemos hasta 2025 para reducir las emisiones, pero eso es porque los países en el norte no quieren aceptar que estamos ya en el límite. Tenemos que dejar de hacerlo ahora, hoy, y no lo hemos hecho. Pero aún sin el riesgo de cambio climático, ustedes pueden ver que la integridad del biosfera es mucho más que lo aceptable. Todos los ecosistemas hemos destruido para extraer las minas, no solo las minas, sino también las destrucciones am, que está pasando por la agricultura, la estructura agricultural y las monoculturas. Pero la otra tiene que ver con extinciones de las especies en las plantas y los animales. Este elemento tenemos que medirlo, pero la integridad de la biosfera es mucho más alto que los límites. El cambio de sistema de tierra es demasiado alto. Entidades nuevos como plásticos, la producción de eso es muy alto y el nivel de ácido en el océano está a punto de llegar al límite. Bueno, estamos llegando a los límites y estamos hablando sobre destrucción grave del planeta y no estamos hablando sobre emergencias climáticas, estamos hablando sobre la emergencia medioambiental. Queremos hablar sobre el medio ambiente con conversaciones de fianzas,
porque tenemos que reconocer la responsabilidad que tenemos aquí. Y bueno, la manera en la cual el norte global y el élite en el norte global y en esos sectores que están explotando al planeta, estamos llevándonos a la extinción. Científicos están diciendo que la extinción de seres humanos llegará en 2040 y es por la aceleración masiva de todo que está interconectado. Entonces yo creo que se me acabó el tiempo, pero hablando sobre el uso de recursos, queremos pidiendo que desinvierten en cada elemento de la extracción, todos los recursos naturales, tenemos que poner un límite y cuando uno pasa ese límite, hay que pagar una cuota y podemos invertir en reparaciones, redistribución y estamos hablando sobre la reparación mucho porque las pérdidas, los daños, está el corazón de esa conversación. Pero no será suficiente la llamada para reparaciones porque estamos pidiendo mil millones de dólares. Entonces tenemos que regular los sistemas de los bancos que están invirtiendo ese dinero en combustibles, pero los que están pidiendo crecimiento están en contra del Green New Deal. No podemos pintar verde la economía, tenemos que deconstruir. Entonces es la propuesta para el degrowth, el decrecimiento. Bhumika y yo hemos hablado mucho sobre esto, pero hablando sobre esto, estábamos conversando estos temas ya, pero tenemos que cambiar la manera de considerar y los que están en favor del crecimiento no están considerando las cosas que nosotros estamos considerando, pero ellos han creado propuestas. Pero de verdad tenemos que pedir que empecemos a recuperar el planeta. Pero ustedes recuerdan que en los 80 estamos haciendo daño a la capa de ozono y con muchos cambios legales pudimos cerrar ese hoyo. Entonces es posible, pero requiere esfuerzos fuertes y estructurales. También enfocándonos en aquellos que son responsables. Entonces, hay que reconocer que la batalla tiene que pasar en los territorios del norte. Hay que llevar esta discusión a las comunidades, a los que toman decisiones y la batalla para salvar al planeta va a pasar en sus territorios porque el sur global está luchando y luchando, pero en el norte se está tomando las decisiones y se ve que el discurso fascista se está creciendo en el norte. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en el norte global con ambiciones descoloniales, llevando el conocimiento del sur global. Y voy a dejarlo ahí y quiero hablar con ustedes. Gracias, Emilia. Fue tan difícil interrumpir porque estamos escuchando tantas respuestas muy buenas a nuestras preguntas. Y bueno, lo que quería destacar de lo que dijo Emilia, gracias por recordarnos de los subsidios del sur global que se está proveyendo al norte global. Eso tiene que parar. Y los patrones de crecimiento. Gracias por explicar eso. Entonces, estamos abriendo el espacio para que presenten sus preguntas. Pueden agregar a la discusión si hay algo que pueden compartir sobre soluciones sistémicos,
alternativos. No vemos nada en el chat, pero si quiere levantar la mano, pueden levantar.